Buenas noches, amigos, hermanos, ya estamos conectados en la red social. Esta noche continuamos nuestro viaje por los 5 continentes y hoy es el día número 15. Imagínense, ya vamos por 75 países. Esta noche tenemos tres invitadas especiales, hermanas preciosas ahí que nos van a bendecir. Pero mis amigos, hermanos que nos ven por la red social, queremos invitarle para que siga conectándose con nosotros estos 40 días de ayuno y oración por los 198 países del mundo entero en los 5 continentes. El propósito es orar a favor de las naciones. La misión más importante, como lo repito todos los días, es la que trajo nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Y su misión fue crucificado en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa y pagó por la salvación de estas naciones. Y esta noche tenemos 5 países más, ¿verdad? Entonces quisiéramos recibirla con un aplauso de cariño y bienvenida, amadas hermanas. Y este es el tiempo de ustedes y con toda la información que tiene para estas naciones. Este es el tiempo de ustedes, hermana Martita. Muchísimas gracias, pastor. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, yo les voy bueno, escuchamos parte de todo lo que se nos informaba de los diferentes países que corresponden al día de hoy. Yo les voy a comentar un poquito de Jamaica. Jamaica, bueno, es un país que en este momento tiene un 80% de personas, un 80% general de cristianos, de los cuales un 38% son anglicanos, un 18% bautistas, un 8% católicos, el 6% son metodistas, 5% de presbiterianos, entre pentecostales, cuaqueros y cristianos, ¿verdad? Más o menos todo este porcentaje se reúne de esta manera. Les cuento un poquito acerca también de la violencia que existe en el país, porque es un país que se cataloga como el país más peligroso del mundo. Hay muchas pandillas en el lugar. Bueno, aunque sabemos que ahora en muchos países están dando este tipo de violencia, está dando muchísima criminalidad entre ellos, ¿verdad? La tasa es muy alta de crimen en el mundo a nivel general, pero en el caso de ellos se dice que hay 4 homicidios diarios, homicidios intencionados tremendamente. La economía de Jamaica se considera que es un país próspero, principalmente en el turismo. Eh, Antes era el azúcar, ahora pues es el turismo. Ellos le están dando mucho énfasis a esa parte. La economía ha mejorado mucho. Eh, Principalmente trabajan con lo que son energías renovables. Y en cuanto a la idolatría y al ocultismo, ellos lo practican bastante. Ellos están incluso esperando un nuevo Mesías, ¿verdad? Tienen tendencias y muchas fortalezas que están dirigidas a la masonería. Ellos están en ese momento pensando en que todavía el Mesías no ha venido. Esa es la información pues, que hemos logrado recabar. Eh, Están esperando ese Mesías negro y ellos le llaman Tafari, significa creador, ¿verdad? Así que a grosso modo todo lo que tiene que ver con Jamaica o principalmente, ¿verdad? En estas áreas que nos interesa mucho porque hay que estar orando mucho por este país, como hay que estar orando por todos los países porque la influencia es muy fuerte en todos los países del mundo con respecto a este tipo de temas. También les voy a comentar acerca del Vaticano. El Vaticano, lo que es el Vaticano, allí prácticamente estamos hablando de que un 100% son católicos. Eh,
Tiene el país en sí, son 44 hectáreas, unos 800 habitantes. Se da muchísima la violencia, abusos en el sentido de que los abusos que se dan es a través de los representantes mundiales, estos representantes mundiales de las diferentes iglesias, de los diferentes lugares. Hay mucha violencia psicológica, hay violencia dentro de la organización y fuera de la organización. Y el Vaticano, bueno, estamos hablando de que es una organización ubicada en 44 hectáreas, pero que influye a nivel mundial, a nivel de iglesias, y mucho se ve desde ahí, ¿verdad? Hay mucha situación que se da en abusos sexuales, por ejemplo, a las monjas, ellos han vivido abusos dentro del Vaticano, y también pues sabemos que en las iglesias a nivel mundial también lo han vivido, y desde el Vaticano, para nosotros representa a Vaticano a nivel mundial mucho desde las iglesias católicas. Luego hay mucha prostitución, ¿verdad? También abusos sexuales a monjas, explotación sexual por parte de los superiores en todo el mundo, pero también en el Vaticano. De hecho, que yo vi una película que se llama El Vaticano, que está en Netflix. Allí se da muchísima información, se logra ver desde ahí. Y entre ellas, entre la información que logran recabar algunos investigadores que se han dado la tarea, hablan de que el Vaticano ha estado involucrado en el lavado de dinero. El Banco del Vaticano ha estado involucrado en lavado de dinero. Así que, bueno, a veces que salga esto por las redes, wow, podría darse una situación pues, un tanto complicada, pero es una realidad y no podemos negarla de que eso ha pasado y que está pasando. Y yo le quiero dar el pase en este momento a Ileana, porque ella nos va a hablar de Irak. Ileana, esta parte le corresponde a usted, y despuésito de Ileana tenemos a Sandra. Y por último, regreso de nuevo con ustedes, para no cansarlos solamente yo, sino que ellos van a compartir un poquito, parte hablando de Irak. Por último, yo cierro con Zimbabue. Bueno, yo les voy a hablar de la República de Irak, cuya capital es Bagdad. La República de Irak nos representa una importante posición en la acción del reloj profético de Israel, porque no podemos obviar que la República de Irak está aquí todavía lo que es las ruinas de Babilonia. El país de Irak habla el idioma árabe y el kurdo. Tienen un gobierno tipo parlamentario y una población de más de 45 millones de habitantes. Y más o menos es un tamaño como el estado de California o como Paraguay en diámetro. La etnia mayoritaria en Irak son los árabes, que son entre un 82 y un 84%, y también pues se tiene entre un 16 y un 18% de kurdos, turcomanos, asirios y otras nacionalidades. Dato importante acá es que la religión musulmana es la de predominancia, 95 al 98% de la población es musulmana. Hay sunis 42 a un 44% y chiíes de un 60 a un 62%. Entre los sunis tenemos árabes, kurdos y turcomanos. De la misma manera, igual entre los chiíes tenemos árabes, kurdos y turcomanos. Pero del 2 al 5% restante son cristianos. Son turcomanos, asirios y judíos. Entre los cristianos se encuentran turcos y asirios. Tenemos también un dato importante con los temas de seguridad, salud y educación. Las condiciones de salud
Las condiciones de los accesos de los servicios esenciales de salud fueron muy malos a consecuencia de la guerra hasta el año 2022, perdón, en que Japón envió donaciones y servicios humanitarios. Sin embargo, aún hoy, 2024, el 40% de los niños no cuentan ni con las vacunas esenciales y el 40% de las personas son los que apenas tienen acceso a agua potable. Debido a los numerosos ataques terroristas y a los combates de las milicias armadas, además del muy alto riesgo de secuestros a extranjeros, Irak ocupa el segundo lugar del país más peligroso y más inseguro del mundo, según la International SOS, que es la organización que protege a todos los trabajadores a nivel mundial para que puedan viajar a un país sabiendo si este es seguro o no es seguro. Después, un dato importante también en el tema sumamente trascendental para la oración, es que Irak en el año 1982, a pesar de que tuvo un premio con la UNESCO por los grandes esfuerzos de analfabetismo, ya que en 1987 llegaron a una alfabetización femenina del 87%, la más alta en la región, en el gobierno de Saddam Hussein. Sin embargo, la misma guerra que inició en 1980 Saddam Hussein contra Irán, llevó a que hubieran sanciones económicas muy fuertes contra Irak y toda la insurgencia que todavía ha continuado a través del tiempo ha hecho que ellos hayan retrocedido considerablemente y un gran deterioro en toda la infraestructura, la calidad y las condiciones de la educación básica, que ha provocado que otra vez estén en una situación de analfabetismo, aún a pesar de que la educación es obligatoria hasta los 12 años, porque ellos tienen un interés que los niños aprendan a leer el Corán. Por eso es que ponen esa obligatoriedad. Sin embargo, no cumplen con requisitos en este momento para dar esa educación. Y más triste aún, la discriminación que existe con los niños minusválidos y los desplazados, o sea, los que no pertenecen al lugar. Es algo inverosímil en este tiempo, pues no tienen derecho ni acceso a la educación. Los minusválidos ni los desplazados. Un punto clave para orar por ellos en la educación. Tenemos el caso de la violencia física en Irak, es sumamente fuerte. El 50% de las mujeres han sufrido algún tipo de violación o de violencia. 8 de cada 10 mujeres han sufrido abuso sexual. Entre el 2003 y el 2016 murieron 14.000 mujeres por violencia de género según la ONU. No hay derecho a la libertad de expresión y de reunión pública. Hay graves represiones tanto para mujeres como para los hombres. Y esto se ha visto con periodistas que inclusive los han matado a consecuencia de expresar algo sobre el gobierno. Tanto niños como niñas y mujeres son privados de alimentos, agua y otros productos básicos si no se someten a la violación y al abuso o a la explotación sexual. La trata de personas es muy, muy elevada en esta nación. Y la práctica de brujería, pues no se da, pues se paga con la vida. Literalmente, ellos no hablan o no hay mucha documentación sobre los temas de la brujería, puesto que para ellos cualquier cosa que no sea su práctica musulmana es considerado causa de muerte. Un detalle muy importante para entender que yo empecé diciendo que hay un comportamiento, una acción que nosotros tenemos que ver en el reloj profético de Israel en Irak, es que en el gobierno de Saddam Hussein, en 1980, él empieza la restitución o la reconstrucción de la antigua Babilonia, que está a 80 kilómetros de Bagdad, de lo que son las ruinas de Babilonia. Y él llega a reconstruir el palacio y algunos de los templos, con el pensamiento, Saddam Hussein, de que él llegaría a tomar una reconquista y volver a restablecer
el gobierno, perdón, el reinado, como el reinado de Babilonia, la autoridad de él, como si él fuese un rey, un ser supremo sobre la nación. Este pensamiento va ligado a muchos conceptos apocalípticos que tenemos sobre la reconstrucción de Babilonia, y aquí hay una importancia para estar orando. Esto se llevó a cabo y él tuvo un alcance bastante grande, y el pueblo de Irak todavía en este tiempo tienen una gran admiración por el pueblo de Babilonia. Gran ataque constante sobre Israel. Por eso es tanta discordia entre estas naciones. También un detalle muy importante es que, a pesar de que la economía de Irak aparentemente a nivel mundial per cápita por cada habitante hay $5,842 de ingresos, la realidad es que la diferencia social es extrema, y ese per cápita no refleja la condición real de la nación. Gloria a Dios. Tenemos la siguiente participación, hermana Martita. Sandra León. Amén. Sandra, hola. Gloria a Dios, amados hermanos. Mientras se conecta hermana Sandra León, recuerde, estamos en nuestra cumbre mundial de oración, que lo celebramos cada año, al principio de año, entre enero y febrero. Y hoy pues ya llevamos por el día número 15. Comenzamos el 15 de enero y finalizamos los 40 días el 23 de febrero. Y esta noche nos corresponde 5 países más que está dando los detalles nuestra hermana Marta Salas Cordero desde Costa Rica, profeta Iliana Flores y hermana Sandra León. Sandra, sí. Gloria a Bien, Dios. bueno, Podemos bien, intercalar un país, puedes tocarlo ahorita, Martita, y luego ella cuando entre puede dar el país que le corresponde. sí. Voy a hablarles acerca de Zimbabue. Zimbabue es un país africano. Eh, las raíces de Zimbabue vienen en realidad tuvieron muchísima esclavitud. Los explotaban, hubo mucha explotación para las minas de oro, y al finales del siglo XIX comenzaron a colonizar con el objetivo de explotar esas minas de oro. Y muchos europeos fueron parte de esto, de esta explotación, ¿verdad? Consiguiendo que la mayoría de la población fueran blancos. Zimbabue, su capital es Harare, la moneda es estadounidense y el idioma es Shona. Bueno, lo escuchábamos en el preliminar, ¿verdad? Shona tiene cerca de 16 idiomas entre sí, este país. La calidad de vida de sus habitantes está en un mal lugar dentro del ranking de desarrollo humano, ya que está en el puesto 147 del ranking. La pobreza anda en un 40% de 15 millones de personas. Los cristianos están en un 81.88% de cristianos. Sin embargo, ellos dentro del cristianismo manejan diferentes sectas, ¿verdad? Entre ellas están las religiones de las iglesias reformadas, la anglicana, la evangélica, los testigos de Jehová, luteranos, los adventistas, metodistas y pentecostales. Y todo eso reúne ese 81%, 81.88%. Existe mucho la idolatría en el lugar, como en muchos países del mundo.
Entre ellos practican el vudú, las creencias indígenas y sus rituales. Entre ellos, pues hay muchas mezclas con las religiones. Aún la gente cristiana se mezcla con todas las creencias o las creencias indígenas. Ellos manejan eso. La mitología africana, las deidades son tradicionales, culturales. Y ellos manejan lo que le llaman espíritus ancestrales, espíritus de la naturaleza y que le dan, digamos, para ellos, esos espíritus cumplen una función, el espíritu de la montaña, el espíritu de los ríos, el espíritu de los árboles y de los animales. También los seres demoníacos, ellos hacen como esa distinción entre los seres demoníacos, que son los que tienen que ver con la maldad, la mala suerte, todo lo que tiene que ver con ese espíritu que le llaman Tikolosh, así le llaman, que lo identifican como un enano. Y dice que ese espíritu opera desde las aguas. Luego, en lo que es violencia, podemos ver que en este país hay trata de personas. Recientemente interceptaron a 133 supuestas víctimas de tráfico ilegal de personas en diciembre de 2023, entre menores, que eran unos 73 menores y unos 60 adultos, pero eran víctimas de trata de personas. El gobierno, pues recién inauguró un centro para migrantes en frontera para darles atención temporal. Luego, dentro de la economía, ellos exportan el tabaco, la fibra de algodón, el azúcar sin refinar, té, el café, el maíz. Son los medios en donde ellos le dan la fortaleza a la economía del país. Pero hay muchísima influencia en el ocultismo y en Zimbabue, ¿verdad? Ellos también operan. Tan es así que los obispos hacen llamados a los jóvenes para que traten de la medida de lo posible de que la fe cristiana sea una fortaleza para ellos, porque aún los obispos de las iglesias les hablan a los jóvenes y le dicen, bueno, no hay compatibilidad entre la masonería y la Rosacruz, por ejemplo, o las fraternidades de Blanchet, los Maquicari, ¿verdad? El Esicanker, los testigos de Jehová, para ellos esos son sectas que totalmente los sacan de la verdadera fe cristiana. Entonces, se trata desde los mismos obispos de incentivar que ellos puedan vivir una vida en verdad, una vida en Cristo. Zimbabue, en realidad, pues vive una serie de situaciones como a nivel mundial se vive en todo. Yo creo que la violencia se da a nivel general, la prostitución se da fuerte allí, en el sentido, por ejemplo, de que las mujeres tienen que caer en prostitución porque se sienten que tienen que llegar a la prostitución, ¿verdad? A ejercer la prostitución por la misma pobreza que se maneja, ¿verdad? Porque están dentro de ese porcentaje de pobreza. Entonces, la ley castiga la prostitución, pero también los mismos policías, cuando las atrapan, se las llevan presas, abusan de ellas, las arrestan primero y luego abusan de ellas para manipularlas y dejarlas libres después de haber abusado. En realidad es complicado porque ellas tienen que lidiar con la policía, tienen que lidiar con los clientes y además porque muchas veces hasta las golpean. Entonces, esos son puntos importantes por los cuales tenemos que estar orando. Como podemos ver, en resumen, a nivel general, todas las naciones están viviendo situaciones muy similares, muy similares. Y le quiero dar el pase a Sandra, que colabore con Sudáfrica. Amén, amén.
Bendiciones. ¿Me escuchan bien? Gloria a Dios. ¿Me escucha, Martita? ¿Se escucha? ¿Me escucha? Sí. Bueno, gloria a Dios. Bueno, me toca a mí, Sudáfrica, mil bendiciones para cada uno. Que el Señor sea con cada uno. Seamos fuertes y valientes porque vienen tiempos difíciles, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Me toca Sudáfrica. Sudáfrica limita al norte con Namibia, con Botswana, con Zimbabue, al este con Mozambique, al sur con el Océano Índico, al oeste con el Atlántico. El presidente de Sudáfrica se llama Cyril Ramaphosa, vive en Pretoria. Es una de las ciudades que ya se habló un poquito, ¿verdad? Que era de las áreas en que se escogían las tres capitales de Sudáfrica. Recordamos que la población es alta, ¿verdad? La religión, en cuanto a la religión, dice que hay un 93% que son cristianos, un 93% que son cristianos, un 80% profesa la religión cristiana. Entre ellos están la iglesia reformada holandesa, la iglesia anglicana, la iglesia católica, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, iglesias locales, iglesia de Sion. También profesan religiones tradicionales, como el Islam también. Ahí está también porque Sudáfrica está muy cerca del área donde está el Islam, donde funciona el Islam. Ellos también son acogidos ahí. La moneda de Sudáfrica es el rand. Bendito sea el nombre del Señor. Tienen 11 lenguas, pero las más importantes son el afrikáans, el inglés, el francés, el portugués, que son minorías, el Benda, el Zulu, el Soto, y hay otros más, pero los más importantes son esos que usan ellos. En Sudáfrica es uno de los países mejor, el que mejor produce y mayor, o el primer lugar, por decirlo así, metales. Producen platino, cromo, vanadio, circonio, manganeso, y tiene la extracción de oro y de diamantes. Es un país altamente, con una degenerativa económica muy alta en esta perspectiva. Lo único es que el dinero queda en unos cuantos, no en no en todo el pueblo, no en no en todo el país se reparten, no es equitativo el sistema económico, ¿verdad? Según las estadísticas de los 61 casi millones de habitantes, 18 millones viven por debajo de la pobreza, ¿verdad? Son personas que viven en escasos recursos de pobreza. Todos ellos viven también en guetos. Algunos han todavía, ya muchos han salido, pero otros han quedado ahí rezagados del apartheid, rezagados del racismo. Y entonces todavía ellos están en esas peleas y las desigualdades son tremendas, las desigualdades económicas son tremendas. La riqueza más fuerte la tiene este país: Durban, Ciudad del Cabo, El Cairo, Lagos, Nairobi y Johannesburgo. Son las ciudades más prósperas. Ya las demás son escasas. Como le digo, hay una desigualdad en el sistema económico, en la justicia social, ni para qué, porque no hay equilibrio, por decir así, en el agua, en el saneamiento, en los derechos de revisión, en los derechos de un doctor, en los derechos de una vivienda, en los derechos. Ahora se les da un poco de, por decirle así, un bono de comida, pero eso no hay otro derecho a ellos desplazarse o tener libertad. Lo que más abunda aquí, ahorita en estos momentos, es que han entrado mucha gente de sus alrededores: Etiopía, Egipto, de Zimbabue y de otros, de Ruanda, de otros lugares, a llevarse personas, a hacer trata de personas, especialmente jóvenes, niños, que los llevan a labores comerciales o a labores de campo, y las muchachitas son llevadas especialmente con fines sexuales. La mayoría presenta problemas de SIDA. Ahora con el COVID presentaron problemas también.
pero aún así son vendidas. No se quedan en el centro de Sudáfrica, sino que son tomadas y llevadas a otros países, les hacen perder los documentos, son violadas, son ultrajadas, son vejadas, son golpeadas. Igual que los niños, no hay escapatoria. Ahí no hay escapatoria. Y esto se permite porque la situación es tan delicada en cuanto a la pobreza, que ellos, por ejemplo, ¿qué ven? Si tiran un periódico, ven que se necesita una muchacha para X cosa, que se necesita alguien para ayudar en tal cosa, ellos se ofrecen a ir a buscar el trabajo y es falso, es una mentira, es un engaño. Y son trasladadas a Etiopía. Es más, montones de europeos viajan a estos países donde tienen este montón de niñas a tener actos sexuales con ellas siendo menores de edad y pagando lo que sea. Viajan de esos lugares europeos hasta acá para aprovecharse de estas niñas. La mayoría de niñas no sale ahí en la encuesta. La mayoría de niñas se suicidan, sufren embarazos precoces, enfermedades múltiples y casi siempre andan cargando uno o dos niños a temprana edad. Una de las cosas que se ve ahí, que hay mucha corrupción, mucha corrupción. Una de las cosas es la desigualdad y la falta de justicia, de injusticias que hay y la falta de justicia. En cuanto a al asunto espiritual, es muy fuerte. Todos vienen con una herencia de rituales satánicos. Que el niño que va a nacer está embarazado, pues es 1% de que la madre ya haya sido ofrecido a ese niño en un ritual o en su embarazo, o ella fue ofrecida en un ritual satánico y ya el niño viene hasta con poderes satánicos a funcionar o a vivir o a tener su vida, pero ya es llamado de otra forma, va a ser ocupado para otra cosa. Hay como un paralelismo, por decir así, que la iglesia cristiana trabaja, pero ellos están en la iglesia cristiana, aceptan que Dios es bueno, pero paralelamente llevan sus tradiciones escondidas o englobalizadas entre ellos mismos para hacer que las tradiciones de ellos se mantengan. Ahora, una tradición, una cultura se mantiene, pero ellos hacen enfoques magia, hacen enfoques para limpiezas, hacen enfoques para ceremonias o rituales de ceremonias. Para muertos hacen rituales. En algunos lugares la persona se muere y van inmediatamente y le abren el cuello y le sacan todo con agua para que se vaya purificado. En otros usan otros mecanismos, pero todo se debe a que ellos creen, ellos saben que Dios existe. Ellos tienen un conocimiento, una percepción de Dios, pero es tan fuerte lo que ha habido desde la niñez, porque es transmisible. Los poderes satánicos se han ido transmitiendo de generación en generación. Y esto solo se rompe con el poder de Dios. Solo orando y ayunando por estos países, Dios va a meter y va a hacer algo. De lo contrario, ellos siguen. Ahora, ¿qué pasa con estos países? Con Sudáfrica, un montón se han ido a otros lugares, entonces ellos siguen el mismo proceso de cultura, de tradición, de ellos siguen ejerciéndolo en otros lugares. Entonces, ellos en otros lugares son conocidos por hechiceros, por brujos, y especialmente usan los rituales que usan se ven normales, pero ellos ya usan los símbolos satánicos. Tienen un poder fuerte que con una mirada, un movimiento de un ojo, mueven las cosas, mueven la persona, la desequilibran. O sea, ellos tienen muchos poderes y el Señor es el que nos guarda a nosotros y declarando la soberanía de Dios sobre nuestros cuerpos, ¿verdad? Siempre. Vienen luchas espirituales, ¿sí? Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en verdad, aquí también la violencia abunda. En Sudáfrica, un 68, más o menos, perdón, un 68 al día son asesinadas las personas, sea hombre, mujer, lo que sea. Mínimo
68 al día. También las jóvenes son violentadas. Muchos son desahuciados de sus hogares. A muchos les toca la carga más bien de los niños que dejan botados y recogerlos ellos y darles alimentación. Y la única forma de alimentarlos es prostituyéndose, en las cuales muchas han aparecido con unas enfermedades venéreas o enfermedades de SIDA, enfermedades que ya no hay salida para ellas. O sea, en esos países todo se ha ido dando de una manera muy fuerte, pero aquí es una raíz muy fuerte, es una raíz anticristiana, de rebelión, porque una cosa es cuando usted enfoca que algo no le gusta y no le parece y no lo hace, y otra cosa es que ya usted lo trae ya o con un acontecimiento precavido, ya ahí metido. Entonces ocurre que ellos aceptan que Dios existe, aceptan que nosotros, aceptan cosas de Dios, pero lo que está en ellos hay que pelearlo. Y la única manera de pelearlo es declarando que Cristo vaya a esas vidas, que la salvación llegue, y irrumpir. Hay que irrumpir todo lo que hay ahí. Todo, todo, todo. También, recuerden también que ahí la riqueza está con en muy poca gente. Entonces, eso abunda más, golpea más. Que la riqueza la tengan unos pocos y no haya un equilibrio. Entonces, eso ha venido a abundar más. Sería, Martita, lo más rápidamente posible que les ponga. Amén. Gracias, Amén. hermana Sandra León, por esta enseñanza magistral de Sudáfrica, información más detallada antes de que entremos a orar. Continuamos Amén, con amén. Pastora Martita Salas. Vamos a orar. ¿Qué les Amén. parece? Por todo Amén. esto que hemos expuesto aquí, sabiendo Amén, que hay amén. necesidad Amén, de que este pueblo salga libre. Vamos amén, a orar creyendo en un Dios amén, todopoderoso, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es nuestro Señor, nuestro así Padre, es. Dios eterno, que tiene un ejército Amén, que hoy declaramos que ese ejército de ángeles sea amén, activado y que es el Hijo ejecuten de lo que Dios. vamos a declarar, lo que vamos a Amén, enviar, amén, 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 porque el amén, poder de Dios es manifiesto en medio nuestro y el poder de la palabra que vamos a enviar hasta ese lugar, hasta Sudáfrica, hasta Zimbabue, hasta el Vaticano, hasta Irak, hasta Jamaica, que sean activados los ángeles en esta hora y ejecuten, para que sean derribadas todas esas fortalezas que se han levantado en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Toda obra de maldad, toda hechicería, todo ocultismo sea derribado, arruinado y destruido. Todo ocultismo, todo vudú, todo lo que ellos están practicando como espiritismo, como satanismo, en todo lo que tenga que ver con ocultismo, toda herencia ancestral, toda manifestación que haya desde los ancestros, toda herencia, toda raíz ancestral sea quemada y destruida en el nombre de Cristo Jesús. Ellos sean libres, que el poder de Dios se manifieste en ellos, que el Espíritu Santo traiga un espíritu de convencimiento a sus vidas, En el nombre de Jesús. a sus corazones, los toque, los ministre aún por las noches, les hable en sus conciencias y los traslade del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, que ellos se conviertan a Dios, al Padre, al único Dios verdadero, que todos esos dioses a los cuales ellos le rinden pleitesía, a todos esos dioses sean derribados en sus corazones, sean destronados en el nombre de Cristo Jesús, que todo trono y todo dominio del reino de las tinieblas que se haya establecido allí, en esos lugares, en esos países, sea destronado, sea arruinado, sea destruido por el poder de Dios, se reduzca a damo, sean atados y amordazados, enviados a los abismos sin retorno. El poder de Dios sea manifiesto,
que un manto de liberación sea sobre todas estas naciones, un manto de liberación, un manto de salvación. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Dios Todopoderoso, sobre esas naciones, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y anulamos toda venganza, toda represalia contra nosotros. En el nombre de Jesús anulamos toda venganza. En el nombre de Jesús. Y declaramos sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, nuestras familias, nuestros ministerios, las pertenencias, los proyectos de vida, todo aquello que está delante del Señor como proyecto de vida, haya una cobertura especial sobre estos ministerios, sobre todos los intercesores, sobre todos los que están ayudando en este tiempo por esos 198 países. Cobertura del Santo de Israel, haya un vallado de fuego, muros y antemuros alrededor de todos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hecho está y consumado es, y lo sellamos con la sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Qué bendición. Gracias, Pastora Marta Salas, Profeta Elena Flores, nuestra hermana guerrera intercesora Sandra León, las tres hermanas benditas desde Costa Rica. Damos una ofrenda de bendiciones a nuestras hermanas por esta exposición tan maravillosa por estos 5 países. Amigos y hermanos, el Señor dice en su palabra, clamen a mí y yo les responderé. Así es que esta noche hoy hemos orado por estos 5 países más y les invitamos para que el día de mañana continúe conectándose con nosotros, viajando por estos países, pero en oración. Veremos la mano preciosa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo en todas estas naciones. Así es que, amigos, familias que nos ven por la red social, nos despedimos de ustedes, de esta plataforma, mas no de la presencia del Espíritu Santo.